¿Sabías que lo que comes puede tener un impacto significativo en la salud y el funcionamiento de tu cerebro? El cerebro humano es uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo, y su correcto funcionamiento depende en gran medida de una adecuada alimentación. ¿Quieres saber por qué las grasas sanas son clave para un cerebro sano? ¿O cómo prevenir enfermedades del cerebro y mejorar tu salud a largo plazo? Te lo contamos a continuación. La relación entre la dieta y la salud cerebral ha sido objeto de numerosos estudios científicos que han demostrado la importancia de ciertos nutrientes para el mantenimiento de la función cognitiva y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Una de las principales características del cerebro es su alto contenido en grasas, que representa aproximadamente el 60% de su peso seco. Entre estas grasas destacan los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son esenciales para su salud. Estos ácidos grasos se encuentran en alimentos como nueces, semillas, pescados grasos como el salmón, la sardina y el atún, y en menor medida en alimentos como el aguacate y el aceite de oliva. Estos alimentos también son ricos en antioxidantes, que ayudan a proteger las células cerebrales del daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables que pueden dañar las células del cerebro y contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Además, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son fundamentales para la formación y mantenimiento de la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas y facilita la transmisión de los impulsos nerviosos. Una deficiencia de ácidos grasos omega 3 y omega 6 puede afectar la función cerebral y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Estos estudios científicos han demostrado que una dieta rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6 puede ayudar a prevenir o retrasar la aparición de estas enfermedades, así como a mejorar la memoria, el aprendizaje y otras funciones cognitivas. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Neurology encontró que las personas que consumían regularmente pescado graso tenían un menor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer en comparación con aquellas que consumían poca cantidad de pescado graso o ningún pescado en lo absoluto. Así que si quieres prevenir enfermedades del cerebro y mejorar tu salud a largo plazo, en este video estás encontrando claves para ello. Por cierto, te invitamos a suscribirte si quieres seguir obteniendo información para mantener tu salud. Los ácidos grasos omega 3, en particular, son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de la estructura cerebral, ya que forman parte de las membranas de las células nerviosas y contribuyen a la transmisión de los impulsos nerviosos. Además, se ha demostrado que los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que pueden proteger al cerebro del daño oxidativo y la inflamación, procesos que están implicados en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Ahora descubre cómo mejorar tu estado de ánimo y nivel de atención simplemente cambiando lo que comes. Una dieta variada y equilibrada también es crucial para proporcionar a tu cerebro los aminoácidos necesarios para la producción de neurotransmisores, que son los mensajeros químicos que transmiten señales entre las neuronas y afectan tu estado de ánimo, tu sueño y tu nivel de atención. Los neurotransmisores clave incluyen la serotonina, que está involucrada en la regulación del estado de ánimo y el sueño, la dopamina, que juega un papel en la motivación y la recompensa, y la acetilcolina, que es importante para la memoria y la atención. Los aminoácidos se encuentran en alimentos como carnes magras, huevos, lácteos y legumbres. Por ejemplo, la tirosina y el triptófano son aminoácidos que se encuentran en proteínas como la carne, el pescado, los huevos y los lácteos, y son precursores de la dopamina y la serotonina respectivamente. La fenilalanina, otro aminoácido presente en alimentos como la carne, el pescado, los huevos y los lácteos, es un precursor de la tirosina, que a su vez es un precursor de la dopamina. Una deficiencia de aminoácidos puede tener efectos negativos en la función cerebral, ya que afecta la producción de neurotransmisores y, por lo tanto, el funcionamiento del sistema nervioso central. Por ejemplo, la deficiencia del triptófano se ha asociado con un mayor riesgo de depresión y trastornos del estado de ánimo, ya que el triptófano es necesario para la síntesis de serotonina, que regula el estado de ánimo. Asimismo, la deficiencia de tirosina se ha asociado con problemas de atención y memoria, ya que la tirosina es necesaria para la síntesis de dopamina, que está involucrada en la atención
y la memoria. Además de los ácidos grasos y los aminoácidos, el cerebro necesita una variedad de vitaminas y minerales para funcionar correctamente. Las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico son especialmente importantes para la salud del cerebro, ya que participan en la síntesis de neurotransmisores y en la regulación de los niveles de homocisteína, un aminoácido que en niveles elevados puede dañar las células nerviosas. Estas vitaminas se encuentran en alimentos como carnes magras, pescado, lácteos, huevos, frutas y verduras. ¿Quieres saber cuáles son los nutrientes clave para mantener tu cerebro en óptimas condiciones? Te lo contamos aquí. Los carbohidratos también juegan un papel crucial en el funcionamiento del cerebro, ya que proporcionan la glucosa necesaria para alimentar las células. La glucosa es la principal fuente de energía y es necesaria para el metabolismo cerebral. El cerebro utiliza aproximadamente el 20% de la energía de todo el cuerpo, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal, lo que subraya la importancia de un suministro constante de glucosa para su correcto funcionamiento. Sin embargo, no todos los carbohidratos son iguales. Es importante elegir carbohidratos saludables, como granos enteros y legumbres, que contienen fibra y nutrientes importantes. La fibra ayuda a mantener un nivel estable de glucosa en sangre al retardar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo, evitando así los picos y valles en tu energía y estado de ánimo. Por otro lado, el consumo excesivo de azúcares simples, presentes en alimentos procesados y bebidas azucaradas, puede tener efectos negativos en la función cerebral. El consumo regular de azúcares simples puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, un trastorno en el que las células no responden adecuadamente a la insulina y no pueden absorber la glucosa de manera eficiente, lo que puede conducir a niveles elevados de glucosa en sangre y, eventualmente, a la diabetes tipo 2. Además, se ha demostrado que el consumo excesivo de azúcares simples está relacionado con la inflamación, un proceso que está implicado en la patogénesis de enfermedades como la diabetes tipo 2, el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. La inflamación crónica puede dañar las células cerebrales y afectar la función cognitiva, lo que subraya la importancia de limitar el consumo de azúcares simples en la dieta. En resumen, lo que comes puede tener un impacto significativo en la salud y el funcionamiento de tu cerebro. Una dieta rica en nutrientes es fundamental para mantener tu cerebro sano y funcionando al máximo rendimiento. Así que la próxima vez que elijas qué comer, recuerda que no solo estás alimentando tu cuerpo, también estás alimentando tu cerebro. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre salud. Nos vemos en el próximo video.